Bienvenidos. En este laboratorio realizaremos las mediciones para la práctica número 9, parámetros, funcionamiento y configuración del regulador de carga. Para este laboratorio vamos a necesitar un regulador, una caja de conexiones, un módulo fotovoltaico, una fuente de luz, un osciloscopio y la pinza para medir corriente, dos baterías y cables para conexión. Para configurar el regulador debemos mirar qué tipo de batería vamos a utilizar. Aquí vamos a utilizar una batería tipo gel a 12 voltios. Entonces miramos la tabla de configuraciones del regulador y podemos observar que el primer switch debe estar en off, el switch 2 y 3 debe estar en on y el switch 4 también debe estar en on para modo normal. Después de configurar el regulador vamos a conectar el módulo fotovoltaico. Lo conectamos aquí como se indica en el regulador. Vamos a utilizar la caja de conexiones y a la caja de conexiones vamos a conectar los terminales del módulo fotovoltaico. Ahora procedemos a ubicar la fuente de luz a 35 centímetros del módulo fotovoltaico. Ahora con la ayuda del osciloscopio vamos a medir la tensión y la corriente que el módulo fotovoltaico le está entregando al regulador. Para medir la corriente ubicamos la pinza en el sentido de la corriente. Entonces va para allá. Tenemos que el módulo fotovoltaico está entregando una corriente de 0.042 amperios. Para medir la tensión vamos a conectar la otra punta del osciloscopio a los terminales del módulo fotovoltaico. Tenemos que está entregando una tensión de 13.64 voltios. Para la carga vamos a conectar una resistencia variable y vamos a observar el comportamiento de la tensión y de la corriente que está entregando el módulo fotovoltaico al variar la resistencia. Entonces voy a aumentar la resistencia y vamos a observar estos valores. La corriente que está entregando es casi la misma, de 0.042 amperios, y la tensión es también casi igual, 13.63 voltios. Ahora voy a empezar a disminuir la resistencia y vamos a observar cómo cambian estos valores. No se presentan grandes variaciones ni en la tensión ni en la corriente que entrega el módulo fotovoltaico al variar la resistencia de la carga. Ahora vamos a observar el comportamiento de la tensión y de la corriente en la carga. Para esto conectamos la pinza perimétrica en el sentido de la corriente. Entonces va en este sentido. Y colocamos esta punta para medir la tensión. Vamos a variar la resistencia y empezar a observar el comportamiento. En esta posición la tensión de la carga es de 12.83 voltios y tenemos una corriente de 0.013 amperios. Entonces voy a empezar a disminuir la resistencia y vamos a observar qué pasa con estos parámetros. La corriente está aumentando y la tensión se mantiene constante. Como podemos observar, la tensión no varía, lo que está variando en este caso es la corriente. Ahora vamos a observar el comportamiento de la corriente al variar la resistencia de la carga. Conectamos la pinza en el cable que viene de las baterías.
teniendo en cuenta el sentido de la corriente. Bueno, aquí tenemos una resistencia muy alta y la corriente es de menos 0.106 amperios. Significa que el regulador está cargando la batería y el voltaje en la resistencia es de 12.7 voltios. Entonces vamos a variar la resistencia, vamos a disminuir la resistencia. Empezamos a observar que la corriente que va del regulador a las baterías para cargarlas está disminuyendo. Listo, seguimos variando la resistencia de a poquito. Bueno, en este punto la corriente cambió a ser positiva, ¿sí? Significa que en este momento, al disminuir la resistencia, la corriente está fluyendo de las baterías hacia el regulador. O sea que el regulador está mandando la corriente del panel y la corriente de la batería a la resistencia. Ya no se están cargando las baterías. Voy a aumentar la resistencia. Cambio signo negativo. En este punto se está cargando la batería. Y cuando disminuyo la resistencia pasa a ser positivo. Significa que la corriente está fluyendo de las baterías hacia el regulador. Sigo disminuyendo la resistencia y la corriente va aumentando.